Bueno, vamos a iniciar entonces la segunda parte de esta primera teórica de Roma. Vamos a seguir con los espacios para la vida privada, que en realidad dentro de una ciudad en la que vivían aproximadamente 1 millón de habitantes, que significaba para ese momento la mayor concentración humana realizada hasta entonces en lo que es el mundo occidental, tenemos que imaginarnos que en torno a todos los monumentos que estuvimos viendo hasta ahora, va a existir una multitud de casas, es decir, espacios en donde se va a desarrollar la vida privada. Y vamos a tener estos 4 tipos de viviendas en Roma: la insulae, la villa, la domus y el palacio. Las domus van a ser casas individuales, es decir, unifamiliares, típicas de las ciudades mediterráneas. Van a ser generalmente desarrolladas en una sola planta, pero pueden tener hasta 2 niveles, y la característica principal va a ser que va a estar cerrada hacia el exterior. El único vano que va a dar a la fachada va a ser el de la puerta de entrada. Y después van a constituir y comprender una serie de locales organizados en forma axial, agrupados en torno a un atrio que siempre va a estar en directa relación con el acceso, y en la parte posterior de la vivienda un peristilo, que es este patio rodeado de columnas. El atrio es, además del sitio por donde se accede a la vivienda, va a ser el santuario de la casa, en donde están los armarios con los retratos de todos los antepasados, y además en el centro va a tener una claraboya en la cubierta que va a estar alineada con, en este caso, un impluvium, que es una pequeña pileta con un fondo muy cercano, o también en algunos casos va a tener el hogar de la casa. En palabras de Alonso Pereira, tenía 1 o 2 pisos cerrados hacia el exterior y volcados preferentemente hacia el interior, agrupando sus habitaciones en forma axial y simétrica en torno a un atrio y 1 o más patios o peristilos. Cuando se incorpora un patio, el atrio se convierte en un lugar de tránsito y pasa a agrupar en torno a sí las partes más accesibles de la vivienda, en tanto que al fondo, el patio, se encuentra las de la noche. Las fachadas a la calle eran planas y sin ventanas, o bien se dejaban reservadas para el comercio, como en Pompeya. En el ejemplo vemos que delante de la casa se encuentran algunos espacios para el comercio que, como ya vimos, se van a llamar las tabernae. Por otro lado, la insulae son viviendas colectivas de muchos pisos. Estas viviendas cubren una superficie aproximada de 300 o 400 metros cuadrados y comprenden un gran número de habitaciones que se van superponiendo en altura y van abriendo al exterior por medio de ventanas o balcones. Las plantas bajas generalmente están ocupadas por tabernae, y en los pisos superiores encontramos una multitud de departamentos que se van a llamar cenácula, de distintas medidas, destinados fundamentalmente a las clases medias y bajas. Las insulae surgen a lo largo del siglo IV ya para albergar dentro de lo que eran las primeras murallas, las murallas de Servio Tulio, a una población que crecía sin parar y fueron haciéndose cada vez más altas, hasta que el emperador Augusto en principio ordena un límite de 21 metros, es decir, de 6 o 7 pisos, y más tarde Trajano reduce ese límite a 18 metros, es decir, a 5 o 6 pisos. La característica de estas insulae, las características constructivas de estas insulae, es que no tenían muros de espesores mayores a 45 centímetros, y toda la estructura, es decir, las vigas y tanto los entrepisos como las cubiertas, eran de madera, y por esta razón, al aumentar su altura, se derrumbaban con facilidad e incluso algunas se incendiaban, ya que esta cenácula en principio no tiene, cada una de estas cenáculas no va a contar con agua corriente, que solo llega a las tabernae de planta baja, no hay retretes privados,
y tampoco hay calefacción ni chimenea, con lo cual esto aumenta el riesgo de incendios dentro de estos espacios. Y por otro lado, las ventanas no tienen vidrio, el vidrio se va a desarrollar en época tardía del imperio y no va a ser un material accesible a todos, sino que simplemente se va a destinar para el uso de los grandes edificios monumentales y públicos. En este caso, los vanos de los cenáculas se van a cerrar solo con cortinas o con postigos de madera. Como dice Alonso Pereira, la insulae es una tipología doméstica especulativa, eminentemente metropolitana, constituida por varias viviendas idénticas o superpuestas, separadas entre sí por pisos de madera o bóvedas ligeras. Su altura era potencialmente indefinida hasta el punto que un decreto de Augusto limitó su crecimiento hasta unos 21 metros, con la idea de reducir las altas densidades edificadas en Roma. La vila, al igual que la domus, va a ser una casa destinada para que la habite una sola familia, pero va a tener un trazado mucho más espontáneo y más disperso que la domus, y frente a este carácter cerrado en sí mismo que tiene la domus, la vila se va a abrir en el territorio o en el sitio en donde se ubique y va a tener una mayor variedad de plantas y de formas de habitaciones distintas. En general, son ejemplos que son mucho más lujosos y para familias mucho más acaudaladas que incluso las que podían acceder a una domus, que desde ya quienes accedían a una domus eran las familias de clase media alta o alta, pero en este caso las vilas se van a hacer generalmente en los suburbios, es decir, en los alrededores de las grandes ciudades, y va a tener que ver más con un lugar no para vivir diariamente, sino un lugar que sea de remanso, de relajación, donde uno pueda alejarse del trajín de la vida urbana. Como dice Alonso Pereira, la vila procede de la granja tradicional y tiene por ello un trazado más espontáneo y más disperso que la domus. Frente al carácter centrípeto de la domus, su orientación es exterior y tiene una mayor variedad de plantas y formas de las habitaciones. En los ejemplos más lujosos, los exteriores suelen estar enriquecidos con pórticos y columnatas y las habitaciones se diseñan de cara al paisaje para recibir el sol en invierno y la sombra en verano. La vila más conocida es la vila Adriana, es la vila que construye el emperador Adriano durante el tiempo que dura su mandato. Esta vila está ubicada en Tivoli, que Tivoli es un pueblo cercano a Roma, aproximadamente a media hora de Roma. La vila es un lugar que el emperador construye para pasar su tiempo de ocio, pero se sabe que ahí pudo pasar todos los últimos años de su vida y que además gran parte de la corte, que formó parte de su gobierno, se estableció de manera definitiva en este lugar durante el tiempo que duró su gobierno. Es importante también la Vila Adriana porque llega muy bien conservada hasta nuestros días, nos permite entender cuáles eran las características de estos lugares, si bien entendemos que al haber pertenecido a un emperador, las dimensiones y la complejización son mucho mayores que en una vila perteneciente a cualquier otra familia acaudalada. Esta es una imagen de aquello que nos llega de la Vila Adriana al día de hoy. Como vemos, las excavaciones arqueológicas dejaron a la vista gran parte de lo que fue este conjunto edilicio. Y justamente al hablar de conjunto nos vamos a hacer referencia a que en realidad la vila pareciera casi tener una conformación como de ciudad, como este conjunto de edificios en donde cada uno ordenado según una lógica propia de geometría y organización axial y simétrica, empieza a ubicarse en el entorno casi sin tener relación con su edificio contiguo, pero sin embargo configurando de esta manera un conjunto. Lo interesante es que la Vila Adriano nos va a proporcionar información sobre diferentes tipologías arquitectónicas de ese momento y además va a tener una variedad de tipologías que la va a hacer
sumamente importante para conocer cada una de ellas. Por ejemplo, dentro de la vila van a existir teatros, van a existir termas, palacios, habitaciones para los cortesanos e incluso espacios para pasar el tiempo libre y el ocio de características espaciales sumamente interesantes. Y por último, el palacio es la monumentalización de algunas de las tipologías domésticas, en este caso de la domus. Va a ser una exageración de las dimensiones y de las características propias de la domus, y sobre todo esto tiene que ver con la necesidad de representar el poder de quien está detrás de la construcción de estos edificios, ya que generalmente los palacios van a pertenecer a los emperadores. Ejemplos conocidos y paradigmáticos son, por ejemplo, la Domus Aurea de Nerón, construida en el sitio adyacente a donde hoy está el Coliseo, y la Domus Flavia en el Palatino, que es un palacio que se fue construyendo a lo largo del tiempo y fue pasando por las manos de los distintos emperadores que fueron viviendo ahí. Cada uno de ellos le anexó una parte nueva. Acá estamos viendo una de las imágenes que corresponden justamente a ese palacio de la Domus Flavia sobre el Palatino. Y Alonso Pereira nos dice que la monumentalización de la Insulae está recogida precisamente con el nombre de Palazzo por la edilicia contemporánea, y la monumentalización de la Domus da lugar a los palacios imperiales romanos: el desaparecido de Augusto, el de Nerón o Domus Aurea, y el de Domiciano en el Palatino o Domus Flavia, que había de ser residencia imperial definitiva hasta los días de Constantino. Volvemos a esta diapo que nos habla de los tres orígenes de la ciudad romana para empezar a abordar el último de los tres, es decir, los campamentos militares. Vamos a ver que va a existir un contraste radical entre el caótico crecimiento orgánico de la ciudad de Roma y la configuración formal regulada de la mayoría de las ciudades de las provincias romanas, es decir, el territorio que está por fuera de Roma. Hay una realidad que es que para poder imponer su autoridad a lo largo de todo el imperio, los romanos edificaron una serie de campamentos legionarios fortificados que le llamaron castra. Estos campamentos, estos castra, eran trazados según un modelo de retícula y se ubicaban dentro de un perímetro defensivo rectilíneo que estaba previamente predeterminado. Aunque muchos castras eran solo provisionales, es decir, tenían que durar un tiempo determinado, muchos de ellos formaron la base de ciudades permanentes. Pero además de estos castras, los romanos también fundaban ciudades por razones económicas y políticas. En este caso, estas ciudades también van a seguir un modelo de retícula dentro de un perímetro defensivo. Enfatizando los trazados viarios como estructurantes urbanos, puede decirse que una ciudad colonial romana es un sistema reticular de calles cercadas por un muro, pues primero se construye el recinto y se trazan las calles, y solo después se construyen los edificios públicos y privados, que se tratan como elementos subordinados a la trama viaria, aunque pueden concebirse arquitectónicamente como composiciones monumentales. Entonces acá Alonso Pereira lo que está haciendo es explicándonos un poco cuáles son las partes más importantes que van a tener estas ciudades. La parte importante va a ser el trazado viario y el recinto dentro del cual se van a ubicar. El recinto va a ser la muralla y los trazados viarios van a ser las calles. El ejemplo de Timgad en el norte de África como una ciudad legionaria romana, es decir, un castra, nos va a proporcionar el ejemplo para poder marcar algunas de las características generales y principales de estos desarrollos urbanos. Vamos a ver que Timgad es una ciudad que va a tener una planta casi cuadrada, con
sus lados midiendo aproximadamente 350 metros, es decir que en toda su longitud las murallas que conforman este contorno, este perímetro cerrado, van a acercar una superficie de aproximadamente 2 hectáreas. El plano sigue un modelo rígido en retícula que está formado por cada dirección que se cortan dando lugar a las insulaes o las manzanas, que son cuadradas y miden aproximadamente 20 centímetros de lado, 20 metros de lado, perdón. Después vamos a tener dos calles principales, una va a ser el decumano, que cruza la ciudad de este a oeste, y otra va a ser el Cardo. Vemos que estas calles principales van a ser las únicas que rompen la muralla y generan 3 accesos, es decir, 3 puertas. En este caso el Cardo no va a continuar luego de cruzar no va a cruzar el decumano, sino que va a finalizar allí, pero este es el caso solo de Timgad, y en algunas otras ciudades el Cardo continúa a lo largo de todo el desarrollo de la trama de la ciudad, generando una nueva puerta en la muralla. En el cruce del Cardo y el decumano va a ubicarse generalmente el foro, y en torno al foro algunos de los edificios que siempre vienen asociados a él, como el templo, la curia y la basílica. Y después vamos a tener otros edificios que se van a distribuir a lo largo de las manzanas. En este caso, por ejemplo, vemos algunos como el teatro, que superan el tamaño de una manzana o una ínsula, y vemos otros en este dibujo que es un poco más grande, que vemos que justamente utilizan el espacio de una insulae completa. Entonces vemos que la ciudad se configura por, como habíamos dicho, el perímetro, que físicamente va a ser una muralla, el decumano y el Cardo, que se cruzan y en su cruce aparece el foro. El resto de la trama viaria, que va a empezar a configurar las distintas manzanas de la ciudad, cada una de ellas llamadas insulae también, al igual que como se llama a los edificios de vivienda, y después los distintos edificios para el ocio o para el espectáculo o para el cuidado del cuerpo, como por ejemplo las palestras, que son los gimnasios romanos, ubicados tanto dentro de la trama como fuera, como vemos acá las termas. Timgad es una de esas ciudades que también llega hacia la actualidad muy bien conservada, nos da muchísimos datos de cómo eran las ciudades romanas en ese momento. Vemos acá lo que queda de la puerta, que básicamente podemos observar que es un arco del triunfo, el gran foro, el cruce del decumanos y el Cardo, restos del teatro que se conserva muy bien, y por allá el contorno de lo que era la terma por fuera de la muralla. Vemos que algunas de las calles, especialmente las principales, tenían una suerte de columnatas alrededor. Y vamos a llegar a Pompeya como último ejemplo de ciudad romana. Pompeya va a estar ubicada cerca de la costa y muy vecina a Nápoles, pero sobre todo va a estar cercana al Vesubio, que en el año 78 después de Cristo la va a dejar entera debajo de las cenizas y el polvo en una de sus erupciones, matando a toda la población de Pompeya en ese momento y de alguna manera preservándola para que llegue a nosotros casi intacta y podamos conocer lo que era una ciudad del siglo I después de Cristo romana con muchísima exactitud. Pompeya fue fundada inicialmente como ciudad colonial griega a principios del siglo VI a.C. y la forma de la ciudad pertenece
en esencia a este periodo, pero fue reconstruida entre el 200 y el 100 a.C., en un periodo en el que las prácticas urbanísticas griegas empezaron a ser reemplazadas por los métodos urbanos romanos. Aparte de este defecto de su ubicación, que finalmente fue fatal, dejándola enterrada durante siglos, Pompeya en realidad se hallaba bastante bien situada en su momento, porque estaba en una región sumamente fértil y además estaba muy cerca de la bahía de Nápoles. Para el año 79, que es el año en el que la ciudad queda congelada en el tiempo, el contorno de la ciudad era más o menos ovalado y tenía más o menos una superficie rodeada por una doble muralla de unos 65 hectáreas. Se estima en ese momento que la población era de unos 25 a 30.000 habitantes. El asentamiento griego original iba a estar centrado en su antiguo ágora, que va a estar ubicada en el área sureste de la ciudad y que va a tener forma triangular, en donde también vamos a encontrar el templo griego. La superficie definitiva de la ciudad, que va a estar basada en una suerte de retícula libremente interpretada, se extendió a partir de este núcleo original griego. Había 8 puertas que daban acceso a la ciudad desde las murallas. Estas puertas van a estar conectando con las vías principales. Cada una de estas vías va a contar con pavimento y además cada una de ellas va a tener aceras elevadas a ambos lados. El nuevo foro va a estar situado en un costado de la ciudad, va a estar ubicado en el cruce del Cardo y del Decumanus. Vamos a ver que es como una suerte de ensanchamiento de una de las vías. Este foro va a constituir un centro cívico de más o menos unos 150 por 150, contando inclusive los edificios que lo rodean. Y además la ciudad va a estar dotada de otros edificios públicos, como por ejemplo 2 teatros, uno mayor y otro menor, un anfiteatro y una palestra, que es un lugar para desarrollar actividades físicas al aire libre. Se cree que entre todos los lugares o espacios públicos que se encontraron dentro de la ciudad, se puede alojar en ellos a más del total de la gente que vivía dentro de la ciudad. Es por eso que se comenzó a barajar la idea de que Pompeya en realidad constituía un centro regional para el ocio y para la cultura, y que fundamentalmente quienes asistían con mayor frecuencia a este sitio como un sitio de veraneo o de relajación eran los habitantes de la ciudad de Roma. Una imagen de todo el área de las excavaciones arqueológicas nos muestra un poco esto que les decía antes, de la importancia de que llegue conservado de esta manera un sitio que en realidad es una ciudad entera, ¿no? Y que nos da información no solamente de las características espaciales y arquitectónicas de los lugares, sino además de cómo eran construidos. Y en especial, Pompeya es un ejemplo que nos muestra no solamente cómo eran esos edificios de grandes magnitudes, monumentales, edificios públicos, sino fundamentalmente lo que nos da son datos de cómo vivía la gente, de qué manera eran las viviendas privadas, cómo se construían, y al mismo tiempo podemos tener una vivencia muy real de cómo eran esos espacios urbanos generados por la calle y por las fachadas de las viviendas, y cómo es recorrerla, circularla y entrar a cada uno de los lugares que forman a la ciudad. Las calles principales de Pompeya estaban todas pavimentadas con estas piedras que vimos que eran las típicas piedras con las cuales se
se cubrían las vías más importantes en la ciudad de Roma. En Pompeya lo que vamos a ver en realidad es que la calle va a estar acompañada por dos veredas, ¿no?, en sus laterales, que estas veredas van a estar elevadas. Y por otra parte vamos a ver que vamos a tener esta suerte de piezas que me permiten el cruce desde una vereda a otra sin tener que bajar hacia la calle. Esto permitía que las aguas que corrían por la calle, que podían ser aguas que se desechaban de las fuentes o que quedaban perdidas de los acueductos, o hasta incluso aguas servidas que salían de las casas, corriera libremente por la calle y que la persona que cruzara no tenga que pisarlas. Por otro lado, esta separación que tenemos entre las piedras lo que permitía era que pasara un carro, que sus ruedas pudieran pasar sin impedir la circulación de los carros, pero permitiendo justamente este cruce del que hablábamos. Con el nuevo foro construido por parte de los romanos al momento de ensanchar la ciudad, Roma contribuyó añadiendo dos aspectos importantes a la configuración del foro. Primero, el fuerte sentido de organización axial que tiene. Y después el otro es la insistencia por una suerte de cercado total. Es decir, acentuando todavía más esta preferencia de los romanos por los lugares públicos que tengan características como de interiores, es decir, interiorizados y controlados a partir del mismo diseño. Es decir que, visto desde el interior, es decir, si uno se ubica desde el interior del foro, todo este contorno de columnatas que además tienen dos niveles, en este caso, va a ocultar aquellos fragmentos indeseados del tejido urbano que empieza a rodear a los edificios por fuera del foro y le daría una masa con un ritmo bastante regular a las masas que rodean, a las masas de edificios que rodean al foro, y que incluso no tienen alturas regulares. Es decir que esta suerte de columnata rodeando la totalidad del foro justamente va a permitir dar una imagen mucho más uniforme al mismo. Como el resto de los foros que describimos, también en este caso va a ser un espacio alargado y organizado a lo largo de un eje, en donde el remate de este eje va a ser el templo, en este caso el templo dedicado a Júpiter. Alrededor del foro se van a ubicar los edificios que generalmente conocemos que se ubican ahí, como por ejemplo el mercado de alimentos, la basílica, y edificios que tienen que ver con el desarrollo de la política y la justicia. Viendo algunas imágenes de la ciudad de Pompeya, acá estaríamos situados específicamente en el centro del foro, parados en la plaza, observando parte de lo que queda aún en pie de la columnata que rodeaba a este foro, en planta baja de columnas dóricas y en el piso superior de columnas jónicas. Al fondo, rematando este eje, tenemos los restos del templo de Júpiter. Un detalle de este fragmento de columnata que nos proporciona algunos datos sobre cómo estaba construido, especialmente el entablamento, que vemos que en realidad ya no es más una pieza única de mármol que va de columna a columna, sino que en este caso empieza a formar piezas que de alguna manera encastran, ¿no?, entre sí. Claramente este recurso es tomado del arco y les permite poder contar con piezas de piedra de dimensiones mucho menores. El mismo recurso utilizado en la otra parte de la columnata, hasta inclusive con parte de una inscripción en ella. El lateral de los restos del templo, con los fustes de las columnas, parte de la escalinata y el muro de la chela por detrás. Acá estaría el pórtico, ¿no?,
y luego la Chela. El acceso a uno de los mercados, su portal rodeado de mármol con algún detalle. El interior de este mercado, que en realidad, como vemos, seguramente estaba cubierto en este área. Vemos los restos de algunas columnas. Podemos entender que en realidad por acá seguramente estaba pasando alguna columnata y la gente podía caminar por debajo de estos espacios en galería. Por otro lado, Pompeya no solamente nos trae al presente datos exactos de cómo los romanos construían y entendían el espacio, sino que también nos deja conocer, por ejemplo, detalles que tienen que ver con cómo en realidad esta idea de que la arquitectura romana es simplemente muro estucado o muro cubierto de mármol es errada, y en Pompeya podemos empezar a darnos una idea de cómo estaban decorados esos interiores a partir de estuco pintado con ciertos dibujos o diseños que nos están mostrando en realidad el gusto de esa civilización. Vamos a ver acá que además de mostrarnos en una reconstrucción cómo debía ser este pórtico, también vemos que de nuevo podemos observar que dentro del mercado la pared misma estaba cubierta de frescos. Estos dibujos pareciera que están simulando una suerte de ventanas que dan hacia espacios abiertos, ¿no? Esta es el interior de una de las termas, abovedada, con bóveda de cañón corrido. De nuevo tenemos las paredes con sus estucos pintados. Esto sigue siendo la terma, pero es el caldarium, el lugar donde las personas podían darse baños de agua caliente. Siguiendo el recorrido dentro de la terma podemos encontrar algunos detalles que tienen que ver con la decoración y la atención que se les prestaba a la moldería y a la escultura como parte importante junto con la pintura para decorar los ambientes interiores. Vemos acá también el uso de relieves como decoración de esta bóveda de cañón corrido también en otra de las partes de la terma. En lo que respecta a la vivienda privada, vamos a conocer en Pompeya bien al detalle cómo eran las domus, estas casas de vivienda unifamiliar desarrolladas generalmente solo en planta baja. Pompeya va a tener en su gran mayoría domus, al no ser una ciudad con tanta cantidad de habitantes como Roma, se van a poder desarrollar viviendas en planta baja. Este es el acceso a una de las domus. Acá vemos la zona del atrio con el impluvium en el centro. Un detalle de este impluvium y el piso del impluvium decorado con mármoles de colores en un motivo geométrico. Este es el peristilo, es decir, el patio que continuaba dentro de este mismo eje que iba cosiendo cada uno de los lugares de la casa romana, entrando, pasando por el acceso, atravesando el atrium y finalizando en el peristilo, este patio rodeado de columnas. Vemos los restos de las columnas y algunos accesos a las estancias que rodeaban el peristilo. Acá vemos un detalle de lo que era en el momento un desagüe pluvial que se realizaba con vasijas de arcilla que se llamaban
ánforas. Acá la imagen de lo que sería una calle, una de las calles específicamente de uno de los barrios, ¿no? Con vivienda a uno y otro lado, donde al no ser una calle tan importante, las aceras, es decir, las veredas, eran mucho más pequeñas, pero sin dejar de tener los bloques que permitían el cruce de uno y otro y sin dejar de estar pavimentadas. Esto que vemos acá a la izquierda es una tabernae, es decir, un lugar para el comercio, un local comercial dando a la calle. Vemos que hay una suerte de mesada desde donde se atendía al público. Vemos estos espacios como agujereados en la mesada. En realidad estos espacios huecos permitían que ahí dentro quepa un ánfora, es decir, una vasija que iba conteniendo aquello que se vendía, específicamente comida, aceites, vinos. Vemos en detalle algo que vamos a abordar en la segunda teórica, que son el sistema de mampuestos y cómo en realidad los romanos empezaban a utilizar técnicas mixtas para realizar sus muros a partir de la utilización de piedras, ladrillos y estos que ven acá de forma romboidal también son ladrillos a base de piedra. Por otro lado, tenemos también algunas inscripciones que se realizaban sobre las fachadas de las casas. En este caso está mostrando o indicando, mejor dicho, la profesión de la persona que habita en esa casa o el oficio. Otra tabernae dando a la calle. Y por último una imagen de lo que es el anfiteatro de Pompeya, este lugar que nos da una idea bien clara de cómo estaban construidos los anfiteatros en el resto de Roma. Vemos que hasta incluso parte de su graderío llega hasta el día de hoy conservado de manera asombrosa.